Tengan muy buenos días, estimados alumnos. En esta semana número 8 nos toca justamente la semana de repaso de los temas que hemos visto en la semana número 5, número 6 y número 7. Y como ustedes recordarán, en estas 3 semanas que ya acaban de culminar, hemos visto lo que son los sinónimos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablábamos de la sinonimia, vamos a decir que etimológicamente proviene de dos voces, vocablos griegos, de sin más onoma, que es igual a sinónimos, y como ya lo habíamos visto en el video de la semana número 5, decíamos de que sin es un mismo conforme a y onoma a nombre, que equivalía a conformidad de nombres. Entonces, según la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española, la definición acerca de la sinonimia nos dice que es dicho de una palabra o de una expresión que respecto a otra tiene el mismo significado o muy parecido, como empezar y comenzar, ¿cierto? Empezar y comenzar son sinónimos porque tienen un significado parecido. Entonces, que también hemos visto cuáles son los objetivos de la sinonimia. Y los objetivos de la sinonimia son tres. El primer objetivo nos dice afianzar la capacidad de la abstracción. El segundo objetivo nos dice contribuir al uso fluido y pertinente de las palabras, es decir, aumentar nuestro léxico, ¿cierto? Como lo vemos en el objetivo 3, acrecentar el bagaje cultural a través del dominio del léxico. Es decir, al dominar nosotros cada vez más sinónimos, vamos a aumentar nuestro léxico, que al momento de comunicarnos ya no podemos utilizar las mismas palabras repetitivas, sino es de que las podemos reemplazar por algunos de sus sinónimos y así acrecentamos el bagaje cultural a través del léxico, gracias a que dominemos nosotros a los sinónimos. Pero cuando hablábamos de estos sinónimos, también vamos a ver de que tenemos unos criterios de solución. Y los criterios de solución, tenemos por ejemplo el primer criterio de solución que nos dice dos o más palabras solo pueden ser sinónimos si pertenecen a la misma categoría gramatical, es decir, sustantivos con sustantivos, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos. Es decir, tienen que guardar tanto la premisa. Si es un sustantivo que me dan como premisa, yo tengo que responder como sinónimo con otro sustantivo. O si me dan un verbo, yo también tendría que responder con otro verbo. Por ejemplo, si yo les diera como premisa la palabra sondear y me dan como alternativas técnica, rastreo, dulzura, exhalación y rastrear. Entonces, si nosotros vemos sondear, es un verboide, es un infinitivo que pertenece a la primera conjugación. Entonces nosotros tendríamos que responder también con una alternativa que es un infinitivo. Técnica no es infinitivo, rastreo es un verbo conjugado, dulzura es un adjetivo, exhalación es un verbo conjugado y rastrear es un infinitivo que pertenece a la primera conjugación. Por lo tanto, es la respuesta. Sondear y rastrear serían sinónimos en este caso. El segundo criterio nos dice que los términos deben compartir los mismos accidentes gramaticales, es decir, deben estar en la misma conjugación, tiempo, persona, número y género. Es decir, si nos dan un verbo conjugado y si está en pretérito perfecto del modo indicativo de la segunda persona, el singular, también tendría que responder el sinónimo con un pretérito perfecto del modo indicativo del singular. Por ejemplo, si nosotros dijera el verbo dócil, ¿cierto? Dócil. Tenemos ahí. Tenemos como alternativas indisciplina, obedientes, humildad, sumiso y mansas. Pero en dócil, si nosotros vemos, es un adjetivo. Por lo tanto, tendremos que responder con otro adjetivo que sería sumiso. Si yo tuviera el verbo hablarías, ¿cierto? Hablarías, que es un verbo que está en un tiempo futuro. Entonces, tenemos como alternativa dijiste, hemos hablado, habías hablado, dialogarías o conversamos.
Dijiste no podría ser la respuesta porque está en un tiempo pretérito. Hemos hablado, no podría ser porque es un pretérito también. Habías hablado, no porque es un pluscuamperfecto. Conversamos, no porque está en un tiempo presente. Y dialogarías sería la respuesta porque está en un tiempo futuro. El tercer criterio nos dice que las palabras deben corresponder a una misma lengua y al mismo nivel. Es decir, cuando hablamos de una misma lengua tiene que ser en el mismo idioma y a un mismo nivel. Ya vayamos a estar en un nivel coloquial, un nivel vulgar o un nivel culto. Por ejemplo, si yo les diera como palabra progenitor, y progenitor está en una lengua culta, entonces yo tendría que responder con una palabra que esté en el mismo nivel. Por ejemplo, si les diera de alternativas taita, viejo, papá, padre y father. Definitivamente que father lo descartamos porque no está en el mismo idioma de la premisa, que fue progenitor. Taita lo descartamos, viejo también y papá también. Quedaría como padre. Luego tenemos el siguiente criterio que nos dice que si existe como alternativas posibles un sinónimo relativo y un sinónimo absoluto, se debe elegir como respuesta al vocablo más semejante, es decir, al sinónimo absoluto. Al sinónimo absoluto. Por ejemplo, yo tengo terror como premisa y me dieran, por ejemplo, como alternativas cobardía, miedo, horroroso, pusilánime y pavor. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer en esos momentos, tendríamos de que ver cuál de ellas nos estaría marcando un sinónimo relativo o un sinónimo absoluto de terror. Entonces tendríamos de que observar. Los sinónimos absolutos. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo absoluto de terror? Tendríamos, por ejemplo, cobardía no lo es, miedo tampoco, horroroso, pavor. Aquí en este caso sería pavor. Pavor sería. Luego también, aparte de los criterios, nosotros tenemos a los métodos de resolución de sinónimos. Cuando nosotros hablamos de estos métodos de resolución de sinónimos, es lo que nosotros vamos a tener que emplear al momento de resolver estos ejercicios de sinonimia. Tengo, por ejemplo, el primer método que nos habla por dominio de vocablos, ¿ya? El primero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar ahí? Por los métodos de solución, de que decimos determinar con precisión el significado de la premisa. Eso es lo que tenemos que hacer, determinar con precisión el significado. Es decir, si la palabra es totalmente desconocida para nosotros, primero tenemos que encontrar cuál es el significado para ya saber de qué se trataría. El segundo método es determinar el campo semántico y la clase gramatical, es decir, a qué clase de familias de campo semántico pertenece y qué categoría gramatical tiene. La tercera es idear mentalmente palabras de significación parecido. La cuarta y última nos dice escoger entre las alternativas la palabra que se acerque más al significado de la premisa, del mismo campo semántico y de la misma categoría gramatical. Como les decía anteriormente, si me dan como un sustantivo, yo tengo que responder un sustantivo. Si me dan un verbo, un verboide, así de la misma. Luego vamos a tener los métodos o procedimientos de la resolución de problemas. Y aquí vamos a tener el primer método que consiste por el dominio de vocabulario, es decir, permite el conocimiento total de las palabras que conforman la pregunta, no presenta dificultad y es el método más eficaz que tenemos. El segundo método nos dice por el método de descarte. Justamente este método de descarte nos dice lo siguiente, que mediante el cual se deduce que a mayor cantidad de opciones, menor sería la opción para establecer la clave. Sin embargo, a menor cantidad de opciones, mayor será la posibilidad de hallar la respuesta. Así, de esa manera. Por ejemplo, si yo tengo como premisa aura y me dicen que busque el sinónimo de aura y me dan como alternativas brisa, huracán, ciclón,
vendaval y alba. Por lo tanto, aquí sería la respuesta. Pues sería la respuesta, entonces tendríamos que analizar lo siguiente. En este caso podemos verificar que los términos huracán, ciclón y vendaval son semejantes en conceptos. Por lo tanto, se eliminarían estos vocablos quedando dos. Alba, primera luz del día, y vestidura del sacerdote. Se elimina brisa, airecillo, viento del noroeste se opone al vendaval, huracán y ciclón. Debemos considerar que los ejercicios o preguntas siempre serán así y en otros casos se podrá eliminar una o dos opciones, siendo las restantes una opción. Por ello es necesario adecuado analizar bien el ejercicio para poder hallar la alternativa correcta, es decir, la clave. Además, debemos que observar que la categoría gramatical que tiene la palabra base y la categoría gramatical que tiene la palabra de cada alternativa, y al final nos quedamos solo con aquellas alternativas que tengan la misma categoría gramatical de la palabra base. Así lo hacemos utilizando el método de descarte. Luego tenemos por el método objetivo. El método objetivo tenemos preguntas y respuestas. Esto permite formarse un concepto concreto de la cosa o acción mediante una visión imaginativa de un caso específico de la palabra que se analiza. Por ejemplo, si yo les diera como premisa síncope y como alternativas les doy andrajo, colapso, residuo, imprenta y copiado. Entonces, lo que tendríamos que ver aquí es que empleemos el término en un contexto oracional. Fue tal imprecisión que le dio un síncope. Seguidamente podemos plantear interrogantes. ¿Qué le dio? ¿Un andrajo? No. ¿Un residuo? Tampoco. ¿Una imprenta? No. ¿Un copiado? Tampoco. Estos términos no denotan semejanza con la premisa. En cambio, colapso es un desmayo. Desvanecimiento, soponcio, etc. Así guarda similitud con la palabra síncope, ¿cierto? Síncope. Entonces sería colapso el sinónimo de síncope. 4. Por etimología, es decir, teniendo en cuenta los significados del vocabulario o diccionario etimológico. Luego, nosotros, por la etimología, luego lo que hemos visto son la clasificación de los sinónimos. Cuando nosotros hablamos de esta clasificación de los sinónimos, hablamos de la primera clasificación, que son los sinónimos totales, absolutos o directos. Estos sinónimos nos dice que se da cuando dos términos son siempre totalmente intercambiables en toda situación oracional o en un mismo contexto. Es decir, podemos usar un término u otro término en cualquier contexto sin que se produzca ninguna alteración en el significado. Por ejemplo, si yo les dijera en un primer contexto, acaba tus ejercicios de matemática, podría decir, su papel en la obra fue el de un hombre perverso, en un contexto 1, pero en un contexto 2, le dije en la primera oración, acaba tus ejercicios de matemática, lo podría reemplazar por el siguiente sinónimo de termina tus ejercicios de matemática y no alteró en nada al significado. En la oración del primer contexto, que fue la segunda, que les dije, su papel en la obra fue el de un hombre perverso, lo podría reemplazar por el sinónimo de su papel en la obra fue la de un hombre malévolo. Entonces, si nosotros vemos que en el contexto 1 y 2 que les acabo de mencionar, los términos acaba y termina son sinónimos absolutos. Se trata de una sinonimia absoluta porque en otros contextos oracionales tal identidad no se pierde. Lo mismo ocurre con los términos perverso y malévolo. Luego, nosotros tenemos a los sinónimos parciales, relativos o indirectos. Estos sinónimos nos dice que se da cuando dos términos no siempre son intercambiables en toda situación oracional o en un mismo contexto. Dependiendo de la situación oracional, son intercambiables solo en algunos contextos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en un contexto 1, yo les dijera, el postre estuvo rico. También dijera en el mismo contexto, el postre estuvo delicioso. Los adjetivos rico y delicioso son sinónimos parciales. Se trata de una sinonimia parcial porque en otros contextos oracionales tal identidad se pierde. Es decir, podríamos decir, ese alimento es rico en proteínas, pero no podríamos decir, ese alimento es delicioso en proteínas. Entonces, son parciales, relativos e indirectos, más no absolutos. En un contexto 2 yo puedo decir, envió una carta a Brasil
O también puede decir remitió una carta a Brasil. Los verbos envió y remitió son sinónimos parciales. Se trata de sinonimia parcial porque entre otros contextos oracionales tal identidad se pierde. Podríamos decir envió la pelota muy lejos, pero no podríamos decir remitió la pelota muy lejos. Entonces ahí son relativos parciales. Luego nosotros tenemos a los sinónimos lexicales. Y estos sinónimos lexicales, aquí encontramos palabras solas y libres como aparecen en el diccionario. Y sus rasgos conceptuales de significados coinciden. Ejemplo, yo puedo decir casa, hogar y vivienda, como idiota, tonto y memo. Luego tenemos a los sinónimos contextuales. Los sinónimos contextuales son las palabras que aparecen dentro de un enunciado oracional o en una frase. Su significado equivalente depende del contexto en el que se emplea la palabra. Por ejemplo, estos sinónimos contextuales yo puedo decir, la fámula fue acusada del robo de las joyas. En todo caso, nosotros tendríamos que ver cuál es el sinónimo contextual que podríamos utilizar en ese contexto. Nos dan como alternativa joven, criada, niña, doctora y anciana. En otro contexto me dan el hombre longevo apenas podría caminar, ¿cierto? Longevo. Tengo enfermo, avaro, delgado, inválido y anciano. Entonces, ¿cuál de ellas es el sinónimo contextual, el que más se adecua al contexto? Luego tenemos los sinónimos con diferencia de grado. Estos sinónimos con diferencia de grado son aquellos sinónimos en los que hay un significado semejante, pero de distinto grado o intensidad. Intensidad relacionada directamente al contexto en el cual se ubique el sinónimo en una conversación o en un contexto. Por ejemplo, yo podría decir, el incendio deterioró el complejo habitacional, podría decir que es menos intenso, a que el incendio devastó el complejo habitacional, que es más extenso. Bob se encuentra feliz por el ingreso a la UNP, menos intenso, a decir Bob se encuentra eufórico porque ingresó a la UNP, que sería más intenso. Luego tenemos a los sinónimos con diferencias de uso. Estos sinónimos de diferencia de uso son aquellos sinónimos que tienen significados semejantes, pero que en su manejo cotidiano tienen aplicaciones diferentes o tienen diferencias importantes. Aunque sirvan para lo mismo, se elegirá usar uno u otro según quién sea el receptor o de acuerdo con la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, yo podría decir, si quieren jóvenes, se quieren jóvenes de buena presencia, pertenece a un uso formal del idioma. A decir, los que asistieron tenían buena traza. Traza pertenece a un uso informal del idioma. Luego tenemos a los sinónimos eufemísticos. Estos sinónimos eufemísticos son palabras que reemplazan aquellas cuya expresión es dura, cruda, vulgar o malsonante y que por tanto producen connotaciones negativas. Otras palabras tratan de darle una forma más suave, educada y menos ofensiva a la expresión. Ejemplo, es decir, cuando nosotros decoramos o suavizamos la palabra para que el receptor no lo tome a mal. Podríamos decir, la policía atrapó al ladrón, pero para que no suene tan grotesca la palabra o el sustantivo, diríamos lo siguiente, la policía atrapó a un amigo de lo ajeno, ¿cierto? Ya no utilizo ladrón, sino un amigo del ajeno, estoy frente a un eufemismo. O a la siguiente oración podría decir, a la excursión fueron muchos viejos, para que no suene tan grosera la palabra, yo podría decir, celebraron su día los adultos mayores. Entonces también estamos frente a un eufemismo. Y por último tenemos a la sinonimia a través de las expresiones. Aquí se usan expresiones en vez de una sola palabra para expresar algo. Ejemplo, puede decir Marco es de armas tomar, es decir, muy enérgico y resuelto, a decir al mozo de aquel restaurante lo pusieron de patitas en la calle, se despidieron. Entonces, esto es lo que nosotros hemos visto acerca de los sinónimos. Sin nada más que decirle, espero que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos muy pronto.